Ok, ya está en progreso, ya está la grabación. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro estudio. Estamos con Génesis 15. Ha habido una de enseñanzas, gracias, con Génesis 15, que yo he estado meditando mucho al respecto con este capítulo, porque nosotros vamos teniendo, han pasado casi 4000 años, más o menos, y hoy en día nosotros tenemos promesas. Hoy en día Dios está igual. Pero vamos a ver hoy que pasamos por ciertas circunstancias adversas, ¿sí? Y vamos a ver varios detalles. Pero recordando un poco, así vimos que realmente Abraham, después de que ganó la victoria a esos reyes, le entra miedo, puede venir una venganza. Dios le dice, yo soy tu escudo, no te voy a dar un escudo, yo voy a hacer, yo te voy a proteger. Y eso para mí también ha sido muy importante porque es increíble cómo Dios nos guarda, nos protege. Y después de eso, vemos que Dios quiere hacer porque para esto Abraham, con buena actitud, no por falta de fe, él pues quiere saber sobre las promesas, pero tiene que entender Abraham que lleva cierto tiempo en cumplirse ciertas promesas. Tenemos una promesa maravillosa. Todos los que hemos invitado a Jesucristo a nuestro corazón, que hemos creído que Él pagó en la cruz y realmente nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le creímos y le invitamos a entrar a nuestro corazón, tenemos una promesa que todavía no se ha cumplido. ¿Cuál promesa? La promesa de la salvación. O sea, un día vamos a ver, cuando partamos de esta vida, vamos a ver manifestada esa salvación. Y o ya, mi amor, o cuando nos suceda en el arrebatamiento, ¿sí? Entonces, ya sea de una o de otra manera, vamos a llegar tarde o temprano a eso. Y entonces, pues Abraham me gusta porque no lo hace con mala actitud, porque podemos decirle a Dios en plan de queja, oye, tú prometiste eso y no lo has cumplido. Entonces, es muy diferente a llegar con buena actitud y decir, Dios, es increíble lo que me has prometido, pero ¿cuándo se va a cumplir? Y sobre todo la descendencia, pues han pasado muchos años, ya estoy más grande, Abraham aquí ya tendré unos 84, 85 años. Y como les dije, él cuando lo dijo en Harán, cuando estaba allá, cuando había salido de Ur de los Caldeos, llegó a Harán, ahí estuvo unos años. Pero Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Cuando le llamó de Harán para que saliera, ahí tenía 75. O sea, ¿cuántos años más atrás le llamó Dios? No, no, no lo dice la escritura, pero fue antes de los 75. Entonces, aquí ya andan como 10 años que han pasado. Ya han pasado cosas, porque vimos cómo hubo hambre y llegaron a Egipto y por poco el faraón toma a su esposa, por andar diciendo, y sí, era su media hermana, pero también era su esposa. O sea, una media verdad también es una mentira. Entonces, Dios le dice que efectivamente va a tener una descendencia, pero quiere saber más detalles. Y entonces, y quiere tener la certeza de que se va a cumplir. Y entonces vimos que le dijo, aparte de sus animales de 3 años, que 3 años tener un animal y tener un animal perfecto costaba. Era un animal que si tú lo vendías, era un buen valor. Entonces, las cosas cuestan.
Entonces, él lo puso, los partió y estaba cuidando que venían ciertos animales de carroña, pues querían comerse los animales. Sin embargo, los estuvo espantando y de repente sucede algo, cambia el ambiente. Para esto, en la antigüedad le llamaban, eh, este pacto era un pacto cortado. ¿Por qué? Porque precisamente, imagínate, partieron los animales, yo hacía, quedamos en cierto arreglo, cierto negocio, quedamos muy bien, pasábamos, yo con el que había hecho el compromiso, pasaba en medio de los animales y ambos se decían, si tú no cumples esto, vas a morir prácticamente, o sea, te van a partir igual. Estaba muy serio el trato. Entonces, pero aquí todavía Abraham no ha pasado, está esperando que Dios se manifieste y de repente empieza a cambiar el ambiente. Entonces, y dice la escritura que le sobrecogió el sueño de que era similar a Abraham, porque aquí se utiliza una palabra hebrea para sueño profundo, tardemap. Esa misma palabra es la que se utilizó en Génesis 2:21. O sea, lo tuvo que anestesiar prácticamente a Adán, pero también lo puso así a Abraham. Y describe un estado sobrenatural provocado por Dios. Es una experiencia provocada por Dios. Así, estando en esa condición, fue cuando Abraham ve cómo Dios celebra la ceremonia. O sea, es algo que no nos describe la escritura, pero más nos describe que está en ese sueño profundo y así ve cómo se manifiesta Dios. Y dice que Dios es el que inicia el pacto, Él es el quien lo garantiza y Él es el que tiene el control. O sea, Abraham no controla la ceremonia, él no participa. El que, lo, el que tiene el compromiso, el que lo promete, es Dios. Y entonces entramos la semana pasada a Génesis 15, del 13 al 16, y en esa experiencia donde está Dios manifestándose, le dice lo siguiente, vamos a recordar Génesis 15, del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Perdón, te voy a ir interrumpiendo. Aquí, en estos versículos, vamos a ver que Dios va a decir 7 profecías. La primera que está diciendo, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. O sea, lo que yo te prometí que va a venir un hijo, de ahí va a venir una descendencia, va a estar morando en tierra ajena. No nos dice tierra aquí. A ver, segundo. Y será esclava allí. O sea, en esa tierra ajena, no solamente va a ser una tierra ajena, va a ser esclava. Tercero, Y será oprimida 400 años. oprimida y 400 años. Cuarta, Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. juzgaré, ok. O sea, sé que no es, las están esclavizando, no es correcto cómo lo están tratando, yo voy a juzgar. Siguiente. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y así salieron los israelitas. Los egipcios les dieron vestidos, les dieron las joyas, les dieron todo lo de valor y se lo llevaron los israelitas. ¿Sí? O sea, todo el trabajo que habían hecho como esclavos para los egipcios, se lo acabaron llevando. Y, Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. o sea, ¿Es lluvia? Sí, dice, apenas, ya sé. sí está yendo un poco más para allá.
Sí. Y entonces, fíjate, pero tú, Abraham, ahorita vamos a verlo con más detalle. Tú vas a morir en paz y con buena vejez. Siguiente. Y el séptimo, Y en la cuarta generación volverán acá. o Los sea, una generación más o menos ahí eran 100 años. 400 años. Porque después de que de Jacob ya estaba mayor cuando llegó a Egipto, llevado por su hijo José. Pero ahí hubo 4 generaciones, que era Leví, uno de sus hijos, y de ahí, ahorita les digo, los otros, Leví fue el primero, y el cuarta generación fue Moisés, que él fue quien lo sacó. O sea, 4 generaciones. Y Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. aquí hay algo bien interesante. O sea, hasta que no llegue la maldad, el colmo del amorreo, no van a llegar, no van a tomar la tierra prometida. Vamos a ver ciertos detalles que dices, caray, ¿cómo hay tanto en la palabra de Dios? Entonces, versículo 13, que fue, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Vean, ten por cierto, o sea, Dios está hablando con absoluta seguridad. Ten por cierto. Jesucristo dijo, tengan la seguridad que todo se va a cumplir hasta la última coma de la escritura. Pueden pasar cielos y tierra, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Ténganlo por cierto. Clara y firme. ¿Eh? Clara y firme. Sí. O sea, así como se lo está diciendo Dios a Abraham, eso lo confirmó Jesucristo. Tengan por cierto, todo se va a cumplir. ¿Eh? Todo lo que ha dicho Dios. Eso es impactante. Me conocí, fui aquí a Telcel, este, no, me escribió que se le estaba complicando y que iba a ver si podía conectarse más tarde o si no, la próxima semana. Sí, mi amor, con mucho gusto. Y y entonces fui, se levanta una persona mayor porque a las personas mayores les dan lugar y me tocó una muy buena silla. Ah, ¿para ti? Sí, porque estaba lleno. Y entonces no, le tocó el turno al señor, iba con bastón, pero le tocó su turno y no había más adultos parados, había jóvenes, pues me tocó a mí. Esa es la ventaja de la edad. Hasta tiene sus privilegios, ¿sí? Entonces, de repente, se desocupa otra silla y llegaron 2 señoras. Una señora más o menos como más joven que yo creo, pero pues ya es abuela, y con su mamá. Entonces, pues se sentó la mamá y entonces yo me levanté y le di el lugar a esa señora. Y total, empecé, no faltan, le digo que yo también soy como Tere, o sea, empiezo a platicar y todo. Y entonces, pues ya me empezó a platicar su vida y tuvo una experiencia fuertísima en su vida. Y, o sea, dos muy fuertes. Y ella viajó mucho, estudió cultura y todo eso, y viajó por el Oriente, era budista. Y hace 8 años, o 12 años, algo así, no lo recuerdo, Jesucristo la empezó a buscar y me empezó a platicar cómo ella conoció a Jesucristo. Entonces, te vas dando cuenta que la actitud que tenía, o sea, es increíble cómo Dios, en cualquier lugar, vas conociendo a las personas.
pero no tiene ahorita donde realmente estudiar. Ha visto varias iglesias y no le ha gustado mucho, ¿sí? Y entonces, hoy se iba a conectar, pero me avisó que se le estaba complicando, pero a lo mejor la próxima semana. Pero estábamos hablando de la certeza de lo que Dios va a cumplir. Todo esto vino a colación es- esta señora, porque además es increíble cómo Dios va moviendo las cosas. Ella está necesitada de estudio y yo tuve que ir y ella también, y ahí fue que nos encontramos. Pero ella dice eh, que es increíble que no en los libros orientales ni en ningún otro libro la Biblia habla sobre el futuro. Siempre Dios estuvo diciendo en cada generación y también con mucha antelación de muchas generaciones ciertas profecías, ajá, y que todas se tienen que cumplir. Y a través de los años hemos visto cómo se han ido cumpliendo muchas, muchas. Simplemente Jesucristo, el día de la crucifixión, cumplió muchísimas profecías, más de 30. Es una locura, ¿sí? Porque estaban con mucha antelación dichas. Bueno, y estamos hablando del regreso de Cristo y cuántas profecías. Ahora, hay más profecías para la segunda venida que para la primera. O sea, entonces, así como sucedió en la primera, así va a suceder en la segunda. Entonces, tengan por cierto que Dios va a cumplir todo lo que Dios ha dicho. Y entonces también dice, tu descendencia morará en tierra ajena. Y esto apunta pues principalmente a Egipto, y ya lo sabemos nosotros. Él no sabía dónde. Él le dijo nomás una tierra ajena. Y dice Abraham, pues acabo de recibir la promesa de esta tierra. Y ahora se van a ir a una tierra ajena. Pero Dios le revela todo el cumplimiento pleno que no va a ser inmediato. O sea, sí van a estar aquí y ahorita vamos a ver algo impresionante del futuro de esta tierra que está hablando aquí Dios a Abraham. Esa tierra nos va a tocar a nosotros, pero yo te voy a llegar a eso. Entonces, Dios no oculta las dificultades futuras. Y muchas veces pensamos, promesa es ausencia de sufrimiento y dice Dios, no. ¿Por qué? Porque a veces hay aflicción. En primero, porque estamos en un mundo contrario a Dios, donde hay maldad, hay pecado. El pecado afecta. Uno escucha, uno escucha que ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué no todo tiene que ser así maravilloso? Porque estamos en un mundo contrario a Dios. Y esa maldad, uno escucha cada vez cosas más difíciles de lo que sucede maldad en el mundo. Pero bueno, esa maldad que va sucediendo nos va afectando también a la descendencia de Abraham, porque nosotros somos de la descendencia de Abraham. En el momento que tú creíste, nosotros pertenecemos a esa descendencia. Es increíble. Porque dice el padre Abraham. Ajá, por eso es el padre de la fe. Tú creíste, él creyó también. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios aprovecha las circunstancias del pecado, esa maldad y el mal que te quiere hacer el diablo, y eso lo aprovecha para nuestro provecho, para formar carácter. Ahora que vimos dos series de dos jugadores, de Rafael Nadal y de Carlos Alcaraz, los dos españoles, tenistas, no saben la disciplina que se tiene que tener.
O sea, tú ves ahí ganando, pero los sacrificios que hay son tremendos. Que viven para eso, O sea, sacrifican todo. si realmente tú quieres tener eso que está diciendo Ruth, los sacrificios para poder tener la meta, de hecho la Biblia dice que estamos corriendo como si fuera un maratón hacia la meta. Y si tú no te disciplinas, volteas, te puedes caer. Yo he visto en las Olimpiadas que a veces han volteado y pierden el paso y se han caído. ¿Eh? Por eso dice Dios, no voltees para atrás, siempre por delante. Ujú. ¿Sí? No permitas que te estorbe nada. Y sobre todo ellos necesitaban, para ganar, en los dos casos, toda la gente que participa, les dicen, lo más fuerte que debes tener es tu mente. Es impresionante. Rafael Nadal tenía un problema desde niño que le afectaba en su cuerpo y eran unos dolores en el pie, después se le repercutió en la rodilla, luego en la cadera y seguía jugando Con dolor. con Casi toda dolor. su carrera de los 14 años por ahí, ¿no? Sí, Empezó a jugar con dolor. Y se tuvo que acostumbrar al dolor. o sea, Más que aumentó el dolor así. Y luego con Carlos Alcaraz, ajá. la mamá chisqueó. No, pues, sí, no te vayas así como a destrozar. Así que es esto. Qué carácter tan diferente. Y lo que le Sí, des... estoy chiqueando. Y el otro es, voy adelante. Y pues es uno de los primeros en el mundo, tenista. No, De verdad, admirable, ¿eh? pero además los consejos que da el representante y toda la gente Tan involucrada, bueno. iba muy enojado el representante Carlos Alcaraz porque habían hecho un compromiso de llegar a cierto evento que los estaban esperando a Carlos Alcaraz. Y le dijo el representante, él tenía 21 años, ahorita tiene 23, joven, y le dijo, estás faltándole al respeto al tiempo de los demás por llegar tarde. Pero qué importa que no te esperen. Tienes que tomar en cuenta muchas cosas y no, le da una lección. Con unas, de veras Tienes que que, llegar antes. Tienes que llegar antes. No importa. No es llegar después, es llegar antes. y, Ser y, puntual, así como. aunque seas el ídolo, Ujú. en fin, lo que quiero decir es que así como esos atletas, así dice la Biblia, que tuvieron que sacrificar ciertas cosas para poder lograr llegar por un premio pasajero. Se va a Pero, quedar temporal, ¿sí? pues sí, en este mundo. Y dice Dios, nosotros vamos a la eternidad por un premio eterno. Tienes que quitarte de ciertas cosas para poder concentrarte y llegar. Y aquí a veces no entendemos hasta que nos meten en circunstancias. Vamos aprendiendo como los tuvo que meter Dios de esclavos. Y aún así salieron y tuvo Dios que tratar con ellos. Pero vamos a ver. Y le dijo Dios, será esclava ahí. O sea, esa descendencia será esclava. Entonces, esto fue porque lo sabemos, cuando llegó José hubo hambre y llamó bueno, llegó a su papá, ya le dijo José que si viniera su papá y si venían sus hermanos con sus familias, y eran unas 70 y tantas personas. Y se quedaron ahí, en una región que le llama José, que era allá afuera de Egipto. Y pues ahí se quedaron, porque había agua, había ganado, había comercio, había muchas cosas. Y se quedaron ahí, pero esas consecuencias de quedarse ahí, pues nada más era un tiempo de crisis alimentaria. Pero pues como estaba todavía José, era el segundo del faraón, pero un día murió, se quedaron. José es el que tuvo una cárcel, ¿no? Sí. Ajá, Es el que tú dices, ¿no? Como José. José el soñador.
O sea, la bendición la llevas tú, no en un lugar en específico, vaya, la traes en todos lados. Ahora, Porque obedecía a Dios, era el pero ellos se quedaron en Egipto. Y bueno, pues ahí las consecuencias fueron que después llegó un faraón que no conocía a José ni nada, y lo que había hecho lo había escuchado, pero él vio que dijo, el pueblo de Israel está creciendo más, es un peligro, y los empezaron a esclavizar. 430 años fueron oprimidos, y así dice la Escritura, y será oprimida 400 años. Ya sabemos por Éxodo 12:40 que fueron 430 años exactos. Bueno, vamos al versículo 14, y dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Siempre hay esperanza después de la aflicción. Es como cuando nos dicen los dichos, después de la tormenta viene la calma, ¿no? Algo así. Entonces, a la nación juzgaré Dios. Dios promete que va a hacer juicio a Egipto. Y esto se cumplió cuando hizo las plagas, cuando la derrota del faraón y el éxodo de Israel. Y Dios muestra que él, dice, veía la opresión. No le ignoraría y actuaría en juicio. Una vez yo estaba pasando por una circunstancia de circunstancia difícil, y Juan Manuel de León, el pastor, me lee Éxodo 3:7. Bueno, 3:7 a veces. Ajá. se falta eso. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. O sea, dice Dios, estoy al tanto de lo que vives. Yo lo escucho, yo lo estoy viendo. Porque a veces decimos, Dios, ¿qué no te das cuenta de lo que está pasando? Y dice, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy escuchando. Sé lo que estás pasando, ¿sí? Entonces, y luego dice, saldrán con gran riqueza, y vimos cómo salieron con plata, oro, vestidos y riquezas de los egipcios. Si todavía nos admiramos de ciertas cosas que están en los museos allá en Egipto, preciosas, cuando fuimos a la exposición de Egipto aquí, y cosas Punto de artes escénicas. hace En la unos UNED. años estuvieron Sí, aquí, es una pero era impresionante ver lo que veías de oro, de las piedras preciosas, todo lo que utilizaban. Decías, qué riqueza tuvo Egipto, ¿sí? Entonces tenían muchas cosas, no solamente fueron los aretes y las collares y eso, se llevaron, este, imagino que copas y ajá, ornamentos de casa, no sé. que eran muy valiosos, ¿sí? Entonces se llevaron toda esa riqueza. Entonces la esclavitud no significaba un abandono divino, porque hay momentos en que, oye Dios, ¿nos olvidaste? Hubo hebreos, hubo israelitas que nacieron y murieron como esclavos. Entonces, para que también es una lección para nosotros, no quejarnos. Bueno, vamos a ver más adelante que Dios quiere suprimir la queja. Y luego, Que nos mate. ¿no? Mira, Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Pero la naturaleza humana es de quejarse. Pero cuando salieron de Egipto, estaban en el desierto, era una semana para llegar a la tierra prometida. ¿Y qué crees que hicieron los israelitas, los angelitos? Se empezaron a quejar de todo. Dios, allá sí había cebollas, allá sí había Carne. carne, allá sí había eso.
Aquí, mira más cómo estamos, ni agua. Esto Agua sí está, les ha dado, sí, porque claro, pero hubo momentos en que caminaron y luego no encontraban agua y se sí, quejaban, de todo se quejaban. Y Dios dice, miren, todos los que sean mayores de 20 años para arriba, hasta que mueran en el desierto, las otra generación que viene son los que voy a meter, por quejumbrosos. Para que te des idea de lo importante para Dios de no quejarse. Pero fíjate cómo a veces, como padres, hay quien engaña tremendamente a sus hijos, planteándoles que el mundo está diseñado para servirles, sobreprotegiéndolos, mimándolos. Y todo eso es educación y es enseñar. Claro, Y después se descontrola cuando la vida les ¿por da qué? lecciones y a veces, pobrecitos, no saben qué hacer, Sí. no están preparados, ¿no? Y como ahorita con todo esto que estoy planteando, es como Dios lo está diciendo, es que no es así como tú piensas, ¿no? O como tú quisieras, ¿no? o sea, la actitud es, Dios, no hay agua. Dios no los iba a dejar. ¿Nos puedes dar agua, por favor? Pero aquí no hay agua. Siempre en queja. ¿Entiendes? O sea, aquí es, híjole, ¿Dónde estás? sí, sí. después de que llegó, que se abrió el mar, pasaron en lo seco. No, no, pues muchas ¿Ya viste cosas. tantos? Pues sí, nos Claro. levantaron 470 años, entonces también digo, así como que, pues quejarse es entendible, ¿no? Sí, Digo, ¿no? no es Porque, justificar, hay formas, como dice Benja, sí, de quejarte, ¿no? O sea, sí. Ahora, Es que ya estaban contaminados. además a ellos les tocó salir. O sea, hoy vamos a la tierra prometida. ¿Sí? imagínate ahorita, Sí. nos vamos todos, ¿eh? Pues son ustedes, la generación de Karen, la generación de sus nietos y la generación de sus bisnietos. Y obviamente ustedes ya están muertos y no ven lo que ocurrió. Claro que sí, sí te quejas y digo, no sé, cada quien, ¿verdad? Yo sí hubiera dado madre desde el día 3, pero bueno, Tú hubieras sido de los que se hubieran quedado en el desierto, pero. sí, 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 definitivamente. Y te hubiera jalado a los patos. Tú te quedas conmigo. ¿Cómo? Porque tú dices, habiendo tantas señales y cómo se siguen quejando si tuvieran la oportunidad de ver tantas pues cosas padres, ¿no? Bueno, cosas buenas o milagros, o etcétera. Pero a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, yo hoy me quejo y he visto milagros en mi vida grandísimos, pero hoy estoy en queja. ¿Sí me explico? Todos nos quejamos. Al final, no, o sea, no es que se me olvide lo que ha pasado, sino que estamos muy en el hoy. O sea, muy en el hoy. Él me dice, porque no te quejes, no te quejes, no te quejes. Pero digo, bueno, y él me dice mucho, ¿no? Como tú has visto que Dios te ha sacado de ahí. Yo digo, pues sí, no es que lo haya olvidado, solo que ya no me acuerdo qué hice para que me sacaran, es como para repetirlo, ¿no? Pero mira, Entonces eso es una queja constante. ahora, Malamente. para eso Dios dejó la escritura, para seguir el ejemplo de lo correcto, ¿sí? Porque hay consecuencias. Entonces, yo también me quejé, nunca logré nada. Dios me tuvo 40 años en el desierto, ¿sí? Y he aprendido, ok, no es así, no es con la queja, es la actitud de gratitud, el que yo creo que tú tienes cuidado de mi vida y confío en ti. Y entonces Génesis 15:15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y después de hablar del futuro lejano de la nación, Dios vuelve a Abraham personalmente. O sea, vendrás a tus padres en paz. Eso significa que Abraham no vería la esclavitud de Egipto, porque no le tocó. Eso fue ya con los hijos, nietos, bisnietos.
Esos son los que se quedaron allá, pero todavía tardó más tiempo para que viniera la esclavitud. Y luego dice que iba a morir en paz. Y la expresión también implica porque los reunió con sus antepasados, con los que sí creyeron, en una muerte tranquila. Hay un final bendecido. No sé si escucharon la vida de Josh Mueller que les puso Ruth de 1 hora. Pero ¿sabes cómo murió Josh Mueller? 93 años. Se cuidaba físicamente, no tenía nada, se acuesta a dormir y dormido falleció. No, qué maravilla. Ajá. Sí. O sea, Dios tiene, igual haber sido con Abraham, se haber acostado y de repente se encontró en el cielo. ¡Qué maravilla! Pues así decían antes, ¿no? Que están buenas si mueren los medios. Ahora, eh, en, en el siglo pasado existió un hombre alemán llamado Friedrich Nietzsche, filósofo, pero era ateo. Y entonces, en sus últimos días, tuvo que ir una cuidadora, o sea, ahora sí, a cuidarlo, a asistirlo. Y no me acuerdo cuánto tiempo estuvo, unas semanas, y falleció Friedrich Nietzsche. Falleció gritando maldiciones contra Dios, y horrible, y dijo esa persona, jamás vuelvo a cuidar a un ateo, jamás. O sea, hay mucha diferencia entre una persona que cree y otra que no cree. Y le dice Dios, buena vejez. Dios le promete larga vida. En Génesis 25:7 nos dice la escritura que Abraham murió a los 175 años. Pero ¿sabes qué? Él gozaba. Abraham, no sabes, vivió momentos difíciles, pero él habló con reyes, él transmitió el evangelio. Sabía toda la región que él era, que Dios lo que le había prometido. Y cuando vieron, cuando tuvo a su hijo Isaac, no, hombre, fue fama mundial. O sea, todo el mundo lo sabía. ¿Y qué pasó? Sabían que el Dios de Abraham era el Dios verdadero. O sea, El Dios de Abraham. Ajá. Con Dios. Que había mucha Isaac o idolatría. Ismael, o es lo mismo. Isaac fue el Dios, el hijo de la promesa. Ismael fue el primero hijo del esclavo, Agar. Agar. Y eso fue por culpa de Sara. Bueno, también de lo que dijo. Isaac es risa, ¿verdad? Sí, Isaac, Sí. así, porque le dio risa a Sara. Sí, ja. Así como diciendo, Sí. Como ¿a baja, poco voy a ¿no? tener un hijo a esta edad? Es que- Ahora también a Abraham le dio risa, pero una risa cuando te da una risa nerviosa, como diciendo, Dios, eres increíble. O sea, Sí. me vas a dar cuando le dio la promesa que tenía 99 años y al año siguiente vas a tener un hijo. Así se sonrió como diciendo, wow. Más cafecito que esto. Entonces dice, algo hermoso. Aunque Abraham no vería el cumplimiento completo de la promesa, podía descansar en la fidelidad de Dios. Muchos planes de Dios trascienden después de nuestra vida. Es cuando no estamos. ¿Ya? Increíble. Imagínate a Abraham meditando al respecto. Vas a dar una descendencia. Van a estar lejanos de esta tierra que tú prometiste. Esclavos, maltratados. Los vas a liberar y los vas a traer aquí.
pero vamos a seguir viendo detalles. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Este versículo es profundísimo. ¿En qué está profundo? Dice, en la cuarta generación volverán, o sea, Dios anuncia el regreso de Israel a Canaán. Y esto se cumple cuando Israel sale de Egipto y entra a la tierra prometida bajo Josué. Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Aquí Dios explica por qué el juicio sobre Canaán todavía no ocurrió. Los amorreos representan a los pueblos cananeos. O sea, había muchos pueblos, pero Dios a veces en este versículo hace referencia a los amorreos como los cananeos. Era uno de los pueblos, pero era un pueblo importante. de los bodas de camino. Ajá. Sí, Sí, la zona de es como si Dios dijera la zona. de México, pues los de Nuevo León, en vez de decir los tlaxcaltecas, ¿no? O sea, tlaxcaltecas, ¿no? Pues es una población muy pequeña. ¿Es parte de México? Sí, pero pues es mucho mayor. Nuevo León, Jalisco, ¿sí? Entonces, es una manera de mencionar que los amorreos eran un pueblo importante, representaban a los cananeos. Pero aún así, todos los demás, no solamente los amorreos, pues no habían llegado al colmo de la maldad. Entonces, aquí hay algo importante. Dios no estaba expulsando pueblos arbitrariamente. Él estaba siendo paciente, dando tiempo, esperando. Eso está haciendo hoy en día con las personas. Dios no ha traído el juicio todavía a este planeta, porque después del arrebatamiento van a venir 7 años de juicio. Van a ser tremendos los juicios, son 21 juicios. ¿Cómo, perdón, cómo es, va a haber hay millones de personas, pero son 21 juicios? ¿Cómo? Entonces, uno para todos y Sí, luego el segundo para todos. sí. O sea, eh, uno es que el sol va a hacer que queme a la gente. Se van a quemar. Porque el hombre ha estado modificando muchas cosas y él mismo está moviendo las cosas de lo que Dios hizo. Pero Dios dice, ok, ustedes mismos están provocando ciertas cosas que Dios lo va a utilizar como juicio. Ya lo veremos a detalle. Pero va a ser que con el sol se quemaban. Y en vez de arrepentirse, blasfemaban contra Dios. Así dice Apocalipsis. Todo esto es Entonces, en Apocalipsis. o sea, Dios siempre trae juicios. Mira, ahorita no sabes cuántas cosas, en cuántos países hay cierta maldad, que no nos damos cuenta, que no nos platican y no nos dicen. ¿Sí? ¿Tú sabes cuántos laboratorios había allá en Ucrania? Y laboratorios para hacer cosas incorrectas, o sea, eh, ciertos formas de afectar químicamente a la humanidad. Cuando menos había más de 21 laboratorios. O sea, no fue gratis que Rusia entrara a la guerra a Ucrania. Sí. Había otras cosas aparte. ¿Cuándo nos dijeron eso? Nunca. Pero bueno, Dios va tratando a través de la historia con diversas naciones. Entonces, aquí, con los que iba a tratar, con los de Canaán, o sea, para poder expulsar a los de Canaán y que pudieran entrar los israelitas, ellos tenían, o sea, Dios qué quería que ellos fueran a Dios. Él era paciente para que llegaran a Dios. Pero ellos no iban a Dios, iban en aumento su corrupción, en aumento su maldad. Entonces, muestra aquí dos verdades. Dios es paciente
y está dando tiempo para arrepentimiento. Dios también juzga porque el pecado finalmente trae juicio. O sea, Dios está esperando para que te arrepientas. No te arrepientes, hay juicio. Entonces, aquí estamos viendo en este versículo que cómo la paciencia de Dios no actúa impulsivamente, no ni juzga sin razón. Hay un tiempo donde Él está tolerando, está esperando, está dando oportunidad, pero también existe un punto donde el juicio llega. Entonces, la conexión profética, siglos antes de Moisés, del Éxodo, del faraón, que es el que no dejaba sacarlos, de Josué, y Dios ya había anunciado todo eso. Entonces, ahí, salud. Dios, Gracias. ahí llegamos a estos versículos del 13 al 16, anunciando esto a Abraham. Ok, ¿ya te quedó claro, Abraham? Te está revelando esto. Vamos al versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Así es. O sea, esta cuarta generación sería libertada de Egipto hasta que la copa de iniquidad de los amorreos estuviera llena. O sea, Copa de libertad. o sea, al mismo tiempo, o sea, Dios está tratando con todos al mismo tiempo. Aquí están los amorreos y aquí están los egipcios, digo, los israelitas en Egipto. Están de esclavos, pero hasta que no llegó el colmo de la maldad fue cuando liberó a Israel para llevarlos a la tierra de Canaán. Pero todo, mira, cuando tú lees los evangelios y de repente querían matar a Jesús, ¿qué pasaba? Decía Jesús, no ha llegado mi hora. Tengo un día y una hora exacta que voy a morir. ¿Sí? Cuando le decía a los apóstoles, vayan a preparar lo de la cena, y les decía, ve y van a encontrar esto. Van a encontrar el asno para que entre a Jerusalén. Para la cena van a encontrar esto, a tal persona. Todo lo sabe Dios. Todo es una perfección en los encuentros y todo. Dios va sabiendo cómo va actuando cada quien con sus decisiones y todo lo va armando Dios. Qué mente tan infinita. ¿Te imaginas cuántas combinaciones se pueden hacer? No, Bárbaro, todo. Entonces, dice, este horno humeante simboliza Egipto. Deuteronomio 4:20. Vamos a verlo. Cómo todo tiene simbolismo. Cómo Dios, todo lo que pone tiene un sentido. Deuteronomio, ¿qué? Capítulo 4, versículo Sí, 20. gracias. No, por nada. Deuteronomio, Ajá, capítulo 4, sí. versículo 1. A ver, Erwin. Ah, Empero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que le seáis por pueblo de heredad, como en este día. O sea, Dios ve a Egipto como un horno de hierro, ¿sí? Y entonces, este horno humeante simbolizaba Egipto, de lo que iban a vivir. Y la antorcha de fuego nos habla de la presencia del Señor entre su pueblo, Sí, que decían que se movía, ¿no? ¿sí? Que pasaba entre los animales, Sí, también que haciendo era el pacto. Estaba pasando la antorcha, ¿sí? Y fue de esta forma como Dios confirmó a Abraham el pacto que incluía estas 7 profecías. Nosotros también tenemos la promesa del arrebatamiento.
la cual se cumplirá cuando el cuerpo de Cristo se complete y al mismo tiempo la copa de iniquidad del mundo se llene. O sea, no va a suceder la tribulación hasta que no llegue el colmo de esa maldad y se complete la última persona que tiene que entrar al arrebatamiento, en el arrebatamiento. El último que se tiene que salvar. Va a ser en ese momento, en la unión de esos dos puntos, ¡pum! Bueno, después también va a haber gente que se va a salvar. No, Mucha sí. gente que se quede. No, también. yo no estoy diciendo que ya no se van a salvar. Es que ahorita es que la última que se va a salvar. Sí, pero como antes del arrebatamiento. Ah, ajá. Ajá, O sea, cuando se llene la copa, la gota que derramó el ya vaso, no, el colmo. O sea, esto va a ser el último persona que no va a vivir la tribulación. ¿Sí? Va a haber, claro, en la tribulación va a haber personas que se van a arrepentir, pero van a vivir cosas muy fuertes. Entonces, Son 7 años de tribulación. Sí, 7 años. dividieron dos periodos, Ujú. el malo y el peor. Y lo que le sigue. Y lo que le sigue. Sí. Es que a los 3 años y medio se va a desatar el anticristo, la maldad horrible, o sea, lo va a poseer el diablo. Entonces ahí sí va a ser peor que cuando, o sea, pero no va a tener toda ¿cómo le llaman esto? La influencia, ¿no? O esa influencia maligna, anticristo y todo lo que va a estar haciendo. Pero ya después muere y resucita, pero encarnado el diablo, ¿no? Todo eso dice la Biblia, pues. Todo eso Es que todo eso lo imita el diablo a mí. ya lo veremos si es que no nos vamos en el arrebatamiento antes. y así le deben de haber puesto Yo soy la bien, plaga. como lo dijo Ruth, ¿Vale? el malo y el peor. Peor. El peor y el peor. Así quedaría muy entendido, ¿no? Ah, ok. No, pues está clarito. Sí. Ok. El malo y el peor. Sí, sí, sí. Sí, 3 años y ¿Cuál medio, quieres? 3 años y No, medio. pero el malo. No, hombre, ninguno. Ninguno. No, vienen los juicios horribles. Dice, Abraham murió, pero vemos adelante en la Biblia cómo Dios destruyó a estas naciones y cumplió así las profecías y la promesa. O sea, se cumplió todo lo que dijo. Entonces, yo aquí tengo comentarios de hace más de 30 años Mm, y no cambian. ¿Eh? sí. Debes permanecer por fe. O sea, ¿cómo debes de vivir ante circunstancias adversas o en aflicción? Con fe, creyendo realmente en lo que Dios nos ha prometido. Esa tierra prometida es la salvación, es cuando vamos a estar con Él. ¿Sí? Ahora, lo fundamental es que sigas la verdad, porque también luego nos engañamos nosotros. Tenemos nuestro diálogo interno y que decimos, bueno, esto, poquito de esto no importa. ¿Qué tanto? Exacto. Y luego, las emociones se desarrollan conforme a las convicciones que tú vives. O sea, Dios no quiere que vivas por emociones, pero sabe que tenemos emociones. Pero si tú vives por convicciones, vas a tener las emociones correctas. Porque cuando no estás viviendo correctamente, ¿qué va a pasar? Van a venir emociones no correctas. Una consecuencia. Es una consecuencia. Si tú crees que porque eres buena onda, el diablo no te va a atacar, déjame decirte que estás muy, muy, muy equivocado. ¿Eh? Te va a destrozar. Hasta el mártir. Vas a ver cómo te va a pegar el diablo, pero con botas de pico y a la cara. Ese no tiene, te ve tirado en el suelo y no va a decir, ay, pobrecito. No, te va a querer pegar con todo lo que pueda. Te odia, ¿sabes? Tenemos que aprender a crecer. A mí me ha servido mucho, por supuesto, el discipulado, pero hay vidas que influyen mucho. Y yo todavía sigo resonando con esa vida de Josh Mueller. Cuando, ¿cómo debes de vivir?
Si no lees la escritura, no va a venir nada en consecuencia. No va a venir las ganas de dar gracias, no va a venir la fe, no va a venir el orar, no va a venir nada. Tienes que leer, tienes que crecer. La gran bendición del discipulado es que todos podemos discipular. Va a llegar un momento que dice que no va a haber nadie, que ninguna persona va a enseñar a otra, porque Dios mismo nos va a enseñar, vamos a estar en el cielo. Pero Dios dejó esta forma de enseñar, que lo que a ti te enseñaron tú lo puedas compartir. Eso es lo que Dios quiere, que tú hagas la labor de compartirles a otros que sean de Cristo y se salven y puedas dar seguimiento. Ese es el trabajo. Ahora, la vida, ¿sabes qué? No es para descansar, ¿eh? Si yo me acuerdo una vez que este pastor dijo, si nosotros pudiéramos pedirle a Dios lo que quisiéramos, nos diera un cheque en blanco, le pediríamos, no para esta generación, le pediríamos para 10 generaciones. Y ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar, ya voy a estar a gusto, ya voy a estar tranquilo, sin preocupaciones y sin nada. Esa es nuestra, o sea, y lo digo por todos, ¿sí? O sea, Dios dice, no, 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 no. En donde encuentras la felicidad, en donde encuentras el carácter, en donde encuentras las cosas, es trabajando cada día. Sí les platiqué que una vez llegó un alpinista a la cima y llegó un helicóptero con el periodista y la entrevista. Y le dice, ¿qué se siente estar aquí en la cima? Y le dice el alpinista al periodista, pues, ¿qué se siente? Usted también está en la cima. La diferencia entre usted y yo fue cada momento que yo viví, cada circunstancia adversa para poderlo subir y cómo solucionarlo, esos momentos son lo que me da la satisfacción de estar aquí. Alguien decía que la felicidad es un instante que se genera después de resolver un problema. Y mientras más fuerte es el problema, mayor es la felicidad y más importante. Dice, bienvenidos los problemas a la vida. El solucionarlos es lo que te da la satisfacción y es lo que te hace crecer y es lo que precisamente. De eso que estás diciendo, me acuerdo cuando tomé un curso de ventas, yo dije, a ver, dígame la oración mágica para vender, ¿sí? Y me dijo, no, vas a tener que vivir objeciones. O sea, la venta no es sin falta de objeciones. No, eso mayor que Es, o sea, es exacto, es el manejo de las objeciones, Claro. ¿sí? Entonces dije, porque al primer no, hay personas, no, ¿verdad? Ah, bueno, está bien, gracias. No, dice, ahí comienza la venta, ¿sí? Entonces, bueno, la vida es para trabajar. Así Dios lo puso. ¿Sabes que Dios sigue trabajando el día de hoy? Lucas 19:10. A ver, Santi. Ajá. Dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Y lo sigue haciendo? Hasta el día de hoy. Está buscando al que está perdido para que rescatar. Sigue trabajando. Entonces, afirma tus objetivos, corrige, examina tu vida. A veces me decían,
Oye, cuando yo le ayudaba a un amigo a instalar cortinas, o sea, andábamos con el tablado, todavía no era de los que había de batería, todavía era de que conectarlo a la luz. Y no, pues no entra, no entra. Cuando se acaba el filo, por más que estés presionando, ya no va a ser agujero. Se acabó el filo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Eh, Sacar el filo. Examina tu vida. Porque a veces estamos así, pues, no avanzamos. Estás atorado. Llegaste a un callejón sin salida. Tienes que examinar cómo está tu vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para dónde voy a ir, Dios? Te tienes, te tienes que preparar. Esto que acabas de decir ¿Sí? es algo tan, ay Dios mío, esto, como a veces no tenemos tiempo para sacarle sí, por lo apurado, por la premura, por las dificultades, por el dolor, por lo que tú quieras, y no le sacamos el filo a lo que hay que sacarle filo para poder continuar. Así Pero es. es que si no hay tiempo, ¿cómo le vas a sacar filo? Y ahí está, sufrir, dándole, dándole, y Le sin tienes que dar filo. el tiempo para sacar filo. Y si le sacas el filo, Dios te da todo. Así es. Entonces, son pequeñas cosas que van a hacer grandes diferencias. Mira, en la vida cristiana tú debes depender de la gracia, no de tu fuerza. Por eso Dios decía, tú que estás confiado en que tú estás con tu fuerza, eres un gran guerrero, la fuerza del caballo, porque el caballo les ayudaba luego para cuando llegaba con mucha fuerza, a dos o tres les cortaba, los mataba, ¿sí? Por la fuerza que llevaba con el caballo. O sea, ¿tú crees que con eso estás confiado? Dice Dios, no confíes en eso. Tienes que confiar en la gracia, en lo que Dios te va a dar a ti. Y que Cristo realmente sea tu cabeza y no la tuya. Como yo les he dicho, pues yo o sea, le entregué mi vida a Jesús y agarró el carro y maneja perfecto. A ver, ahora dame, pues, y agarro yo el volante y me estrello. Estoy, Entonces, voy un poquito más rápido. y dice, bueno, pues déjame a mí, yo no choco. Y lo vuelve a agarrar a Jesús, todo bien. Otra vez lo vuelvo a agarrar y otra vez me vuelvo a... Entonces, tenemos que aprender a soltar, que realmente la cabeza sea Cristo en nuestra vida. Y dice, en los planes de Dios, escucha bien, en los planes de Dios, tú has sido llamado a que seas fiel. Y en los planes de Dios, Él está pensando en los planes eternos, no nada más aquí. Me impacta que todo lo que hagas aquí, vivas para Él, trae consecuencias eternas. ¿Qué comparación hay lo temporal con lo eterno? ¿No? Compara la eternidad con 100 años de vida. No es nada, nada, nada de nada de nada. ¿Sí? Dios está haciendo bajar tus expectativas y tú puedes crecer en las de Dios. Estaba platicando a mi hija y a Ruth que a veces todos vivimos cosas. Y a veces le digo, a veces he estado medio atorado con ciertas cosas y todo y digo, no ha estado medio, no es tan fácil a veces hacer. Hay cosas medias complicadas y no, como que no salen, ¿no? Y le decía a Dios,
Tú nomás guíame si es aquí donde tengo que seguir o es por otro camino. Porque yo soy muy obstinado, o sea, es por aquí y es por aquí y ahí le doy, o sea, tiene sus buenas cosas, pero también cuando no es el lugar correcto, pues también no es bueno, porque pues, hay que perseverar, hay que estar dándole. Y entonces le dije, Dios, por favor, tú guíame porque si no quiero estar en esa indecisión de saber qué hacer. Confírmame o o guíame a lo que tú quieras. Tú puedes mover las circunstancias, como decía Josh Muller, traía a la persona, no creas que me va a llegar y me va a dar una bolsa de dinero, ¿sí? Yo estoy pidiendo en la forma de cómo trabajar y cómo estar generando. He estado probando varias cosas. Ha habido ciertos resultados, pero no los esperados. Y entonces, de repente, llegó a mi mente lo que es el versículo de Filipenses 4, del versículo 6 al 8. Es que metieron gol, yo creo. Sí. O es un mensaje Supongo para que ti. sí. No fue un gol, pero. Filipenses, cabrón. Filipenses, vamos a verlo desde el 4 al 7. Desde el 5. No, perdón, del 6 y 7, perdón, nada más 6 y 7. Ahora no le he dicho, Eva, ¿Pensas que cuatro? Salud. Gracias. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses. ¿Eh? Me gusta. Es bonito. Ahí estoy buscando, Filipenses 4, 4, versículos 6 y 7. 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Eva. ¿Saben qué me pasó? Porque me acordaba de este versículo. Ya te cuenta que Dios me lo puso en la mente, o sea, recordarlo. Me empezó, viví lo que dice este versículo. Me invadió una paz que decía, porque nosotros tenemos la tendencia de, me quiero seguir preocupando. A ver, ¿cómo que ya se arregló, ya tengo paz? No, a ver, esto es preocupación. Pero me dio una paz. Es bien difícil no manejar porque, por ejemplo, Güero, haz de cuenta que lo tiene tatuado. Todo el Sí. tiempo lo No te preocupes. El versículo de No te preocupes por nada. Filipenses. En cambio, 4, 6 y 7. ora por todo. Y yo a veces le digo, es que Santi, estoy preocupada. No te preocupes por nada. No hay nada que me preocupe. Entonces, yo lo veo y, por ejemplo, y se me van a caer 8 ventas. Bueno, ni modo, por algo Dios tiene la fe. Se me van a caer, voy a vender el Me dice, a lo triple. mejor se me van a caer 8 porque se van a vender muchísimas después. De contado van a ser. Ujú. Y luego, por ejemplo, le digo, no sé, oye, Santi, cualquier cosa, o sea, de lo último así que le he platicado, pues ni modo, o sea, pues tú estás haciendo lo que tenías que hacer y ¿para qué te preocupas? No puedes arreglar nada. Y le digo, es que no es tan fácil. No, sí es fácil. No te preocupes por nada, no puedes hacer. Y le digo, es que tú lo dices porque tú no tienes nada que perder, o sea, tu vida sigue igual. Y me dice, pero la tuya también no puedes hacer nada. Y yo, o sea, él lo tiene. Entonces le digo que, le digo, ajá, le digo, eres mi hippie favorito. Le digo, pero, o sea, parece, de verdad, le digo, como tú eres como un churro de mota y lo tienes en el amor y paz. Nada le preocupa. Bueno, ni modo, pues, ya si no se dio ni modo. Esto, pues ni modo, pues es por algo que la hacemos. Él dice, no te preocupes por nada, en cambio ahora por todo. Y yo digo, bueno, qué padre que él lo pueda, a mí Ajá. me cuesta mucho trabajo, la verdad, ¿no? O sea, sí lo entiendo y digo, no me voy a preocupar, pues que tiene todo bajo control. Ahora, Pero no sé quién, no sé cuánto. a veces estamos en una rutina en donde todavía está uno y otro evento que está sucediendo y dices, quiero salir del torbellino. Estoy dentro de un torbellino.
Entonces, claro, es cuando Dios, como yo le digo, guíame por dónde debo hacer, ¿sí? Y al otro día, en donde estaba atorado, han pasado como 2 días, se empezó a resolver las cosas. Dices, ok, estás afirmando que ese es el camino, pero ya se empezó a ver, se empezó a desaturar. Dices, bueno, fue rápido, pero a veces puede pasar más tiempo. Ahora, no estoy esperando que llegue alguien, un señor, y me vaya a decir algo. Ya el señor le llegaba y le daban el dinero para los alimentos y todo. Que No, quisiese que llegaran y me sí, dieran que el llegaran, dinero para pero no es el caso. El punto es de que Dios va a empezar a mover, Dios ya está moviendo, que cuando yo empiezo a prospectar, yo empiezo a mover las cosas, Dios ya está preparando a esos futuros clientes para que yo ya esté preparado y todo. Ahora le platicaba a Ruth, le dije, mira, fíjate cómo este camino se atoró, pero el camino era un poquito acá y se empezó a resolver. ¿no? Entonces, Y a veces veo similitudes, por ejemplo, como lo que le pasaba a George Clooney, que se daba gracias a Dios, o sea, dice que un día no había que comer. Se levantan ciento y tantos niños y no tenían que comer. Entonces dice, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por el por los alimento de alimentos. esta mañana. Entonces, porque él estaba con la certeza de que Dios nos iba a dar. Y con esa certeza, aunque no tener alimento en la cocina ni en las mesas, dio gracias a Dios. Y Sí, tocaron. como a la media hora llega el panadero y les lleva un montón de cosas, de pan y todo, ¿no? Entonces dices, ok, él pedía así y nunca le faltó y terminó teniendo 5 panaderos, 5 edificios y todo no sé si escucharon su vida. Entonces él es así y luego pues está el ejemplo también del pastor en Corea, también el de la bicicleta, ¿sí saben? ¿No? ¿Cómo se llama el libro de él? Hay un libro muy chiquito de él, muy pequeñito, pero él, haz de cuenta que también, él empezó, dice Dios, no tenía nada, vivía en un cuarto, en un tapete. eso estamos hablando de 1958. Ajá. Todavía no nacía. Sí, todavía no me Tú sí. 3 años. Hermano, Sí, ¿Sí? sí, fíjate, nosotros vivimos en lo natural, pero debemos de movernos en lo sobrenatural, en esta creencia de Sí. que Dios desde antes de la fundación de los tiempos, pues ya tenía un plan para nosotros, ¿no? Y ya o sea, Ujú. conoce toda nuestra historia. Esta cita bíblica definitivamente es de mis favoritas, la que me hiciste leer. Y dice, nada estéis afanosos, sin embargo, en el día a día se nos olvida y nos da miedo las circunstancias, lo que va pasando, pero creo que de ahí es la importancia de que no estemos solos, de la congregación, de que tengamos hermanos que nos recuerden que precisamente en estos desvíos de los que tú hablas, aún en estos desvíos está la mano de Dios, porque por algo las cosas están pasando así, porque estamos bajo su cuidado. Entonces, pero sí, para mí es súper importante el estar siempre de la mano con hermanos creyentes que me recuerden que pues a pesar de cómo estén las circunstancias, no importa cómo pinten las circunstancias, no importa que no me gusten, de todos modos Dios sigue en control. Gracias. Por eso sirve de que lo que vamos viviendo, esto nos va estimulando el amor y a las buenas obras. No, y sí es verdad, porque recurre, por ejemplo, yo me siento y les he marcado, ¿no? Como, Sí. ay, tengo esto, oren, porque sabes que o sea, yo tengo la certeza de que están de mi lado en ese sentido, creyendo en lo mismo que yo. O sea, que si yo estoy dudando, por en algún momento vuelvo a sentir como el refuerzo. Sí. Pues, ¿qué les digo, verdad? A ustedes Los en ánimos. años les he estado hablando de, ay, pasó esto y así. Bueno, Es o una sea, red de apoyo. ¿Y has visto la mano de Dios sobrenatural? Claro, en todo. Entonces ahora es como que cambiar el enfoque. Sí, más bien, ¿sabes qué? Que O lo sea, que no es digo. fácil, porque tienes la No. angustia de que, ay,
me está sucediendo esto, o mi vida la veo de esta manera. Hay momentos a veces más difíciles. Que son más complicados, ¿sabes? Sí. Y son momentos también durante el día, no todo el día estoy Claro. tan estresada. De repente estoy como concentrada en lo mío y siento que todo fluye bien, pero también o sea, llegan momentos durante el día que se me junta todo. A lo mejor estoy viendo una cosa y me llega un mensaje, me hablan de acá y son 5 o 7 problemas en un momentito que digo, ay, Dios mío, ya, o sea, pasa, ¿no? Pero luego vuelvo a ver y digo, pues no, o sea, no está tan grave. La verdad es que tampoco es como la mejor comparación de que he estado peor, pues no. Pero ha pasado, todo ha pasado. Ahorita con mi mamá, la verdad es que yo digo, no sé, o sea, sí sé cómo, sé que es Dios. Pero les prometo, más les voy a decir una cosa. Tenía un dinero, ¿no? De lo de GoFundMe y empecé a gastar porque estoy pagando las guardias y así. Y de repente, como 3 días, pagué, y algo como si mi saldo no bajara. O sea, sí bajaba, pero me entraba. ¿No? Y bajaba, pero me entraba. Ahorita ya bajó y ya no entró, ¿no? Pero lo que voy es que de una u otra forma pasaba. Y luego decíamos, por ejemplo, ay, voy a venir mamá a cocinarte. Luego, no, Martita trajo comida. O el día que salimos del hospital que era, ahorita llego y cocino. No, que Ruth va a llevar la comida. Y gracias a Dios, porque la verdad es que toda la ayuda, o sea, ha sido mucha ayuda. Hoy llevaron muchísimas cosas, Lumi, una amiga mamá, muchísimas cosas. Impresionante. Y todo eso pues nos ayuda mucho y yo sé que es Dios que pone en las personas pues esta intención de ayudar. Las chicas que han ayudado a mi mamá, una maravilla, todas, o sea, súper lindas, súper lindas. Le digo a mis hijos, no, pues ahora hay que trabajar porque las va a extrañar cuando se les recupere. Habla todo el día, le digo, pues siempre, ya ni me habla por teléfono, ni una vez me marca. Ya no. Nada, ya como tiene con quién hablar, ya andan a Guaraguara, ya no, No, Sigue hablando ahorita. ¿Qué haces? ocupado. ¿Tú también participas en la plática o no? A mí me está A trabajando. veces, pero normalmente ellas son las que Están en la atienden todos los asuntos. Exactamente. Pudiera venir, o sea, todas Qué bueno. las cosas. Ella sigue Yo por eso platicando. puedo estar aquí. Gracias a Dios. Precisamente. Pero qué padre. Pero ves la mano de Dios a veces es tan contundente, tan evidente, que hoy hubo una situación ahí especial que yo me la pasé llorando, dándole gracias a Dios. Y yo no entendía lo que estaba sucediendo y no fue más que la mano de Dios, ¿no? Era evidente. Sí, hay gente muy buena, maravillosa, sí, pero Dios estaba llevando, estaba canalizando, era más que evidente, ¿no? De la misma manera que en ocasiones tienes programado lo que tú vas a hacer y de pronto también en forma contundente es algo que se corta y dice, aquí no va, punto, ahí no va. Y aunque quieras, no va a ir, ya, o sea, ya no Sí, funciona. sí. Y tú dices, oye, pero es que, mira, espérame, oye, Dios, échame una mano. No, o sea, no es no, punto. Para seguir con esto, pero les voy a contar algo rápido en relación a eso. Sí. Diego, mi hijo, estaba en un proyecto donde está Güero Ah, sí. y le ha ido bien, pero de repente dijo, no, ya me voy a cambiar de proyecto y me voy a ir a corretaje, ¿no? Ah, sí. Mercado abierto. Mercado abierto. Y nosotros le decíamos, oye, pues Dios te ha bendecido aquí, ¿por qué no lo pones en oración? Sí, lo voy a poner en oración. Lo que diga Andrés, yo voy a decirle a Dios que Andrés sea el que me dé la respuesta. Habla con Andrés, el esposo de Marta, y Andrés dice, yo te aconsejo que no te muevas. Pero tú es que, entonces dije, no, pues ni modo, no me muevo. Pero siguió buscando quién le diera el sí. O sea, pues le habló a otra persona de la iglesia, que claro, él es constructor, no vende nada de Infonavit ni nada de eso. Oye, pues Diego lo platica de un modo, pues Para que que, se vea mal. para que él, o sea, para que quede mal el proyecto, y nosotros le decimos, no, cámbiate, en definitiva. Y ya que no, yo creo que, ¿sabes qué? Si me voy a cambiar, porque ya está Cristian me dijo que sí, porque si necesito para la boda y todo, y él es pastor también, entonces me voy a cambiar. Yo dije, pues tú haz lo que tú quieras, pero pues ya lo habías puesto en oración y te he dicho que te cambie. El domingo se cambia, fue su último día. El lunes empieza en corretaje y este lunes se le descompone el carro.
Fueron 45,000 pesos de la compostura del No carro tenía. porque se le fregó el motor que no tenía, Por eso. pero le iban a pagar. Entonces lo que cobró, pues tuvo que pagar lo del carro. Entonces, eso fue el lunes. El martes Corrieron corrieron a una chava del proyecto y le dicen, Diego, te necesitas regresar al al proyecto proyecto y sin carro. y sin carro. Y entonces el otro estaba que se enfurecía. ¿Cómo es posible? Pero yo decía, Diego, ¿no lo crees muy obvio? O sea, ni un día duraste, ni un día. Sí. No. Me voy a regresar al proyecto. Entonces, vuelve a decir, no, pues sí te apoyo, pero te apoyo un mes. Dicen, bueno, va. Y hace X días hablo con él y también le digo, Diego, pon una oración, porque también cuando te quedas mucho, pues te sales de la voluntad de Dios y luego uno se anda quejando. O sea, Dios sabe que te vas a casar, Dios sabe que tienes que tener dinero, recursos. No ves que te ha ido muy bien, pero ¿de dónde? ¿Cuándo hubieras imaginado pagar un carro con postura 45,000 pesos? ¿Cuándo? O sea, no tenías ni 5,000 pesos antes. Pagas renta, tienes el coche, estás comprometido, diste anillo, ya pagaste una deuda, le digo, has cobrado un dineral y tú sigues renegando de un proyecto que te da. Entonces, igual le decía, no. O sea, la bendición no te la da. ¿Cómo le dijiste? A la bendición la traes tú y bueno, y aquí este proyecto está bendecido, es obvio. O sea, le están- Todos usted, quieren quedar, pero todos quieren este proyecto. está peleadísimo. Peleadísimo. No, pues no quiero. Y le dijeron, Diego, definitivamente te vas a regresar. O sea, ya ni quieres por dónde. Ya se debe. Entonces ya dijo, no, pues ya, yo creo que sí, Dios. Se va y él llega y vende en un día dos de contado. O sea, entonces Súper bien. le digo, si te das cuenta, o sea, Dios Ya es lo bien fue. claro y tú sigues reniegue y cuando Dios te cierra la puerta, pues Te la ya cierra que y le bonito. apagas. Claro, claro. Bonito. Y pues bueno, ahí sí. En donde no quería Hasta estar, donde quiera. ahí sigue. Bueno, pero Sí, gracias a siempre Dios se que al mantiene. menos Dios metió la mano para que Para que no se salga. no se salga, porque, Te salió caro. pues, No, y está en bueno, familia y está, aunque, bueno, no es favoritismo, pero está en familia, es un proyecto. Es un proyecto peleadísimo. No, sí, no es fácil. Pero ¿sabes qué es lo que Sí. decía, no? O sea, yo les digo, no te confíes en tu propio entendimiento, porque también de repente a mí me pasó, yo perdí muchísimo por creer que yo sabía más que los dueños de donde yo trabajaba. O sea, de repente mi ego, se disparó. Y entonces empezaba a ver, yo podría ser Los mejor, errores de yo los demás. vería, yo renuncié, me cambié de trabajo y la verdad me iba súper bien, fue cuando me fui a París y todo. Y perdí muchísimo porque me ganó el ego. Yo decía, digo, no te confíes de que tú sabes mucho, vas empezando, o sea, aprende con humildad porque eso pasa y yo te lo digo por experiencia, o sea, yo soy muy así, ¿no? O sea, yo siempre creo que yo soy la que sabe más de todo. Y digo, y ahorita ven los años que tengo y apenas lo entiendo y ya, pues ya ni trabajo en ninguna empresa y ahora apenas lo entiendo. Pero sí, soy la mejor. Ah, no, te creo. pues miren, ya llegamos casi a las 10. Entonces, 4 minutos. Pues vamos a dejarlo aquí. Yo quería acabar, pero no, bueno, así es el discipulado. Ya falta nada más explicar del versículo 17 y ver del 18 al 21, o sea, 4 versículos. Pues vamos a despedirnos. Y pues nos despides, Paula, por Sí, favor. claro. Señor, te damos muchas gracias, gracias porque nos permites estar aquí reunidos, gracias porque pues siempre por medio de este estudio nos recuerdas tu palabra, todo lo que tú quieres para nosotros y porque aunque a veces nos olvides, nos haces conciencia de cuál es tu voluntad y de la forma en la que tenemos que llevarlo. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, por los que no pudieron asistir, que, que los cuides, que los protejas, igual que nos lleves de regreso con bien a nuestras casas. Te pedimos por la recuperación de mi mamá, que sea rápida, que nos sorprendas en cuestión de su recuperación. Sabemos que tú tienes planes también para esto. Y bueno, pues que tú nos des todas las herramientas de en todos los sentidos económicas, pues de tranquilidad, de fe, de confianza para poder seguir sobrellevando esto. Te pido por los recursos económicos de cada uno de los que estamos aquí, por que nunca nos falte nada. Te damos gracias por todas las personas que han acompañado a mi mamá también, que pues que
también ha sido provechoso para que conozcan de ti, cada una les ha tocado escuchar y sabemos que pues, tú tienes también planes para cada una de ellas. Gracias por la vida de Benjamín y de Ruth, que siempre tienen la disposición de enseñarnos y recibirnos en su casa y compartirnos de todo lo que nos dan. Que nunca les falte y los prosperes. Te pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesucristo. Amén. Amén. ¿De qué más va? Vamos a parar la grabación.